Tengo una sensación que quizá ustedes me desmientan, pero más o menos es así. En este sentido, nosotros aprendimos a orar así más o menos, como aquel que no tuvo la posibilidad de ir a la escuela y entonces no sabiendo leer y escribir, alguien se acercó, se compadeció y con paciencia fue enseñando las letras, cómo uniéndolas se van formando las palabras, los sonidos que se hacen, y de la misma manera los números y la manera de sumar y de restar, y quizá alguna cosa más, y entonces ya parece que sabemos leer, escribir y hacer las cuentas, y entonces creemos que ya está. Y un poco así aprendimos la oración. Sabemos rezar más o menos. Un día nuestra abuela, nuestra madre o en la catequesis nos enseñaron algunas oraciones y con eso andamos por la vida. Y decimos y sabemos rezar o sabemos orar. Entonces aquí hay que poner la luz, mirarnos con sinceridad y como los discípulos acercarnos a Jesús y pedirle con humildad lo mismo que ellos le han pedido. Así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, le piden a Jesús que les enseñe a orar. Así que en esto estamos, en este Evangelio de hoy, así que tenemos que prestar mucha atención a lo que Jesús va a decir, justamente porque va a estar la clave para entrar en esa escuela de oración que tiene que ser un poco nuestra vida, porque es clave la relación que tengamos con Dios en todo nuestro andar. Eso en primer lugar. Luego les voy a decir también que no vamos a desarrollar lo que es el Padre Nuestro porque nos llevaría mucho tiempo, pero allí está contenida un poco toda la esperanza del ser humano. Son 7 peticiones que están allí y que de alguna manera el Señor ha resumido todo lo que el hombre necesita y puede esperar. Es de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, dice al final del Evangelio algo que tampoco podemos dejar pasar de largo. Fíjense en lo que dice Jesús. Porque nosotros por allí tenemos un error de base, y es este: creemos que somos buenos. Y ahí estamos errando lejos del tema. Repito, nosotros creemos que somos buenos. ¿Y qué dice Jesús? Dice así: ¿cómo ustedes, que son malos? Repito, por si no lo escucharon bien. ¿Cómo ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? Jesús está diciendo, dice, qué bueno que son ustedes. Dice, ¿cómo ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? Cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Como el Padre, ese sí que es bueno, sabe dar el Espíritu Santo, que es lo más grande de todo que puede dar Dios.
darse a sí mismo, dará este Espíritu a aquellos que se lo pidan. Esto como para que no lo perdamos. Pero ahora vamos a ir al tema del Evangelio, que me parece que es central. Jesús oraba de esta manera que allí nos enseña. Y nosotros aprendimos la oración del Padre Nuestro, como está allí en el Evangelio. Quizá más aprendimos la versión que nos deja San Mateo. Esta es la de Lucas, la que leímos hoy. Más literalmente rezamos así como Lucas dejó en el Evangelio, pero es lo mismo. Y rezamos en nuestro propio idioma, en el idioma español. Originalmente en el Evangelio el Padre Nuestro no está en español, sino que está en griego, porque tanto Lucas como Mateo, que son aquellos que han escrito el Evangelio, lo han escrito en griego, que era el idioma que estaba más extendido en toda la zona en ese tiempo. Pero Jesús no hablaba en griego. El idioma propio de Jesús, si bien el idioma de todo Israel era el idioma hebreo, el de la zona donde Jesús habitaba, allí en el norte, en la Galilea, era un dialecto que nosotros conocemos como el arameo. Jesús, cuando les enseña a sus discípulos cómo es esto de la oración y les deja el Padre Nuestro, se los deja en arameo, porque justamente ese es el idioma que hablaban los discípulos y que hablaba Jesús. Y es muy importante esto que estoy diciéndoles, porque la palabra con la que empieza el Padre Nuestro no es la misma que nosotros hemos traducido, sino que la palabra original es esta. Fíjense, escuchen bien, Abba. Esa es la palabra que nosotros traducimos como Padre. Pero esa palabra no es exactamente la traducción Padre, sino que es otra. La traducción más literal es Pa o papá, papito, una palabra que indica el trato de el hijo al padre de mucha confianza, de mucha cercanía, de respeto, pero de una dulzura y una cercanía muy grande que indica justamente ese trato familiar de los hijos con los padres, incluso en estos tiempos. Hoy día el hijo le dice a la mamá ¿cómo? Ma, o le dice al padre pa, y no es una falta de respeto, sino que está llamándolo con mucho cariño, mucha cercanía y con confianza, que es la de la familia. Bueno, de esta manera Jesús hace en su oración el comienzo de la misma, el trato con el Padre Dios. No le dice Padre Celestial, Padre Santo, sino que le dice papá, papito. Y no solo esto no existe ni existió en tiempo de Jesús, ni en todo el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. O sea, esto es nuevo.
total. Este trato con Dios es una revolución. Nadie trató a Dios así. Con esta cercanía, confianza, respeto, familiaridad. No solo esto, Jesús les dice a los discípulos, cuando oren, ustedes háganlo así, con esta forma, con esta cercanía, con esta confianza, con este respeto. Es más, yo le diría, pasaron los siglos y nosotros seguimos todavía como que estamos parados ante esto, porque es demasiado, no nos sale y tenemos que volver a descubrir esto. Fíjense cómo decía el apóstol San Pablo, la carta a los Romanos, ese versículo que leímos en el Aleluya, decía así: han recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Abba. Así que fíjense cómo es para entrar en esta escuela de oración a la que nos llama el Maestro, y que Él mismo va enseñando a sus discípulos. En la primera clase les dice esto. Es como si nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros hoy: ustedes quieren hablar con el Padre Dios, háganlo así, con toda la confianza, con toda la cercanía y el respeto y la familiaridad. Llamen a Dios Padre. Esto es tremendo. Hoy se nos pone la piel de gallina si escuchamos así con todos estos detalles, porque estamos acostumbrados a Padre nuestro que estás en los cielos, a la fórmula y no a la cercanía. Por eso me parece muy importante hoy meternos allí y descubrir que la oración a la que nos llama Jesús cambia todo. Cambia todo. San Pablo entendió muy bien el tema, por eso lo pone allí en la carta a los Romanos. El espíritu de hijos adoptivos, el espíritu de Dios que nos hace llamar a Dios Abba. Aquellos que tienen el espíritu de Dios son aquellos que claman de esta manera al Padre. Así que les invito a intentar, a meterse en esa oración de cercanía. Nos va a costar. Tenemos siglos atrás de otra relación más formal, más lejanía, más de solemnidad. Jesús oraba de esta manera y por eso los discípulos se sorprenden al escucharlo y le dicen: enséñanos cómo es esto de la oración. Yo quería pedir en esta Eucaristía, porque la liturgia misma está hecha toda ritualizada y formalizada, y nosotros vamos a seguir llamando en esa misma liturgia a Dios Padre, Padre Santísimo, Padre Omnipotente, etcétera, que no es la misma cercanía que la oración de Jesús. Pero en nosotros, en nuestra oración personal,
tenemos que caminar así, de esa manera, como el mismo Jesús nos ha dejado allí en esa oración maravillosa que es la del Padre Nuestro, donde está resumida toda la esperanza. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios